Vamos a tener hoy la tercera parte del tema Los misterios de Babilonia. Vamos a seguir donde lo dejamos. Estuvimos tratando sobre esos tiempos anteriores al diluvio, prácticamente de los inicios de todo este mundo. Y ahora vamos a desplazarnos en el correr del tiempo a la siguiente generación. Estuvimos hablando un poco sobre Adán, Eva, como no, Caín, Abel. Pero hoy seguiremos hablando también un poco de Adán, pero además también veremos la línea genealógica por parte de Caín, pero por parte también de otro hijo, del cual trataremos hoy, y que veremos qué importante es conocer esos inicios para no malinterpretar ciertos textos que están llevando a muchos a la confusión. Y me refiero especialmente en algunos detalles que veremos pero que muy importantes, y que desde luego son de esos que una vez más he de decir que no tienen desperdicio. Hoy también hablaremos de Set. Pues antes de seguir donde nos quedamos en concreto, en la cuestión de ese libro que estamos tratando, vamos a centrarnos en el libro más básico de todos, el que todo el mundo debería tener y estudiar, no solo leer. Y no tenerlo como si fuera un libro más, sino indagar en él, profundizar en él, porque las personas que lo hacen son capaces de discernir muchas cosas que a otros les van a pasar totalmente desapercibidas y que les van a hacer caer en teorías que para nada son ciertas. Me estoy refiriendo precisamente a algo que está registrado en los anales de la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a centrarnos en esos tiempos antes del diluvio, donde, continuando con la lectura bíblica donde la dejamos para centrarnos en toda esa cuestión, vamos ahora a ver qué sucedió con Caín y posteriormente. Génesis capítulo 4, a partir del versículo 13 en adelante. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Evidentemente hacía referencia a hermanos que tendría. Y, por supuesto, que allí donde fueran podrían encontrarlo y matarlo, debido a lo que él hizo. Tenía temor de eso Caín. Dios lo marcó, no permitiría que eso sucediera. Fijaos qué misericordia tiene incluso con Caín, para que pueda llegar a cambiar de actitud. Si esto no es misericordia por parte de Dios, ya me diréis qué es. Pero hay algo muy interesante. ¿Os habéis fijado que Jehová dice que hace algo, y es decirle 7 veces serás castigado, quien quiera matarlo?
7 veces. Allí ya empieza una referencia una vez más con el número 7. Antes lo hace con la creación, en 7 días. Ahora vuelve a marcar el 7 como algo especial. Y veremos que no es la única vez que aparece algo relacionado con este número. Y si ahora lo vemos en plan positivo, de parte divina, veremos también referencia a algo totalmente contrario. El texto continúa diciendo: Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Tierra de Nod. Evidentemente no había nadie en esa tierra aún, Caín fue el primero que llegó. Pero cuando se escribe esto, es escrito por Moisés, han pasado años, y califica esa zona como la tierra de Nod. Fijaos que es al oriente de Edén. Ya salido del Edén, Adán y Eva salen, y sus hijos, por supuesto, están fuera. ¿Y qué sucede? Y conoció Caín a su mujer, o sea, una hermana suya, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Fijaos, tiene un hijo que es llamado Enoc, y ya sabemos que hay otro Enoc, del cual también estuvimos tratando en otras temáticas, que era precisamente todo lo contrario a este. Era un hombre de Dios plenamente. ¿Y qué hizo además? Fijaos, y edificó una ciudad. Es la primera ciudad que se conoce en la historia. La edifica Caín. ¿Y qué nombre le pone? Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Interesante toda esta situación, ¿eh? Fijaos que él es el primero que edifica una ciudad, los demás seguían estando en campo. Algo ya choca aquí. Una concentración de personas es una ciudad, donde evidentemente la relación con el campo ya no es la misma, con la naturaleza, sino que todo se va a centrar en ellos mismos. Y hay una sucesión de generaciones, hasta que llega alguien, y es Lamec. Y fijaos qué sucede con Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Zila. Interesante que es la primera vez que aparece que alguien toma a 2 mujeres como esposas. ¿Era esto voluntad de Dios? Evidentemente no, pero ahí está la cuestión. Y veréis qué más sucede ahora, qué llega a decir este hombre. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Mirad cómo además nos va describiendo el nombre de los hijos y a qué se dedican, y que, en consecuencia, descendientes suyos también hacen lo mismo. Y el nombre de su hermano fue Jubal, uno Jabal, el otro Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Por tanto, ya vemos que es el iniciador de una serie de instrumentos. ¿Son malos estos instrumentos? No, el arpa y la flauta son instrumentos que están muy bien, ¿no? Suenan bien. Pueden ser utilizados para bueno y pueden ser utilizados como malo, como prácticamente todos los instrumentos. Pero fijaos de dónde viene ya todo. La música ya inicia prácticamente con los primeros anales de la humanidad. No es algo que se inventa un mono haciendo ruido con un hueso, no, ni mucho menos. Es humanidad la que va haciendo esto. Y evidentemente se extiende. Y todos recordaremos que hay alguien que tocaba muy bien el arpa. ¿Lo recordáis? Y era un personaje bíblico y de parte divina, el rey David. Utiliza algo que ya era de los antiguos. Por tanto, hay una transición de antes del diluvio a después del diluvio, en la cual incluso hasta instrumentos siguen haciéndose igual. Y mirad qué más nos dice esto. Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, el cual, ¿qué hizo este señor? Artífice de toda obra de bronce y de hierro. Esto nos está diciendo
que ya el hombre antiguo trabajaba el bronce y trabajaba el hierro. Y esto nos está marcando unas pautas muy claras en cuanto a todo el proceso que va en una situación totalmente distinta de lo que dice la teoría de la evolución con el ser humano. Todo esto, ya lo veis, antes del diluvio. Ya trabajaban los metales. Tubal-Caín fue el primero, un descendiente de Caín. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres. Atención a qué frases suelta Lamec. Ada y Zila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Antes os decía, vamos a ver otra vez el número 7, dicho por alguien que no es del pueblo de Dios. Pero no solo habla de el 7, habla también de 70 veces 7. ¿Quién utiliza, ¿quién utiliza precisamente esa misma frase, 70 veces 7? ¿Lo recordáis? Es Jesús. Pero habla del perdón. Él aquí habla de venganza. Y Jesús coge la misma frase y la invierte totalmente en lo contrario, para perdón. Hasta 70 veces 7 debes perdonar. Queriendo decir que va a ser así siempre, tienes que perdonar siempre. Interesante ver cómo hay personas que creen que el 7 solo está aplicado en cuestiones de parte del bien, pero no es así. Ya vemos como en un principio hasta el mismo Lamec fue capaz de coger esa numeración, el 7, más también el 70, que va relacionado con lo mismo. Ya sabéis que el 0 en el hebreo, cuando se habla de un número, tiene que ver con el número inicial. Por tanto, como es que siempre hemos de decir el 7 es divino y el 6 es satánico, y ya está, ¿no? Todos los números son de Dios, todos los ha creado Él. ¿Todos quieren decir algo? Por supuesto, y lo vemos en la Biblia cuando analizamos los números. Esto no es un invento satánico. Lo que sí es cierto es que Satanás ha plagiado las cosas de Dios y lo ha torcido hacia su lado. Eso es algo muy distinto. Pero ya vemos aquí la chulería de la que Lamec hace ostentación con sus esposas. Evidentemente denota que de pacífico tenía poco este hombre. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer. Fijaos que ahora nos vuelve atrás. La cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En ese retroceso de la historia que nos ha hecho, después de la muerte de Abel en manos de Caín, Adán y Eva tienen otro hijo. Y ella dice que este es el hijo de la sustitución. Y le da un nombre, Set. Hoy veremos algo sobre él. Pero vemos como aquí Set también tiene otro hijo, le llama Enós, y dice que a partir de allí los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que evidentemente él, Set, y otros que vinieron posteriormente a él, eran invocadores del nombre de Jehová, adoradores de Dios. ¿Todos hacían esto? Sigamos avanzando. Ahora nos adentramos en el capítulo 5 y leemos versículos del 1 al 8. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Fijaos bien en lo que dice, ¿eh? Adán fue hecho a semejanza de Dios. Varón y hembra los creó, porque no solo creó a Adán, también creó a Eva de Adán. Y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Fijaos cómo dice Adán, como en un plural, ¿eh? Y vivió Adán 130 años,
y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿A semejanza de quién? ¿A imagen de quién? ¿De Dios o de él mismo, de Adán? Luego veremos explicación a esto, porque en un principio podemos leer esto y no ser conscientes de lo que estamos leyendo. Vamos a verlo hoy mismo. Si os habéis dado cuenta, cuando Dios crea a Adán, crea también a Eva, y les llama a Adán en plural a los dos, como género humano en definitiva. De ahí que fijaos cómo a Satanás le está gustando mucho intentar destruir todo lo que es la creación de Dios, incluso en el vocábulo, incluso en los conceptos, y ahora hay toda esa diferenciación que está tan marcada, que se está difundiendo tanto para separar todo lo que es hombre de lo que es mujer en según qué, porque en según qué es todo lo contrario, pero que echa por tierra toda esa situación de planteamiento que Dios erige en un momento. Todos somos uno en Cristo. Así debería ser todo. En Adán, todos uno. Las cosas después van cambiando, evidentemente. Y aquí vemos que ya tiene un hijo, el tercero, Set, y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ya no es igual que a Dios, ya no es lo mismo que cuando Dios crea a Adán. ¿Qué ha cambiado? El pecado. Eso lo cambió absolutamente todo. Hay personas que aún no saben qué quiere decir con imagen y semejanza. Pues hay un físico, sí, pero también hay una forma de proceder mental con tendencia al pecado o no. Esa es la gran cuestión. Adán no tenía tendencia al pecado. ¿Y Set? Por supuesto que sí. Ya nació en pecado. Nació cuando ya la transgresión había sido un hecho. Por tanto, ya no podía ser plenamente igual a Dios en el concepto que podía ser Adán. La cosa cambió, y vaya si cambió. Y ahora lo veremos aún más. Y añade, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Os dais cuenta? Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y he de puntualizar, engendró hijos e hijas. Cuando las personas preguntan, ¿y entonces no veis que esto es mentira? ¿Que cómo Caín se fue y conoció a su mujer por otro lado y tuvieron hijos? ¿Y de dónde salió esa otra persona? Todo esto es una gran bobada. Señores, leamos bien los textos, porque nos lo está diciendo claramente. Adán y Eva tuvieron, además de Caín, Abel y Set, hijos e hijas. Y evidentemente con 800 años más, ya os podéis imaginar qué cantidad de hijos e hijas pudieron llegar a tener. Porque no vivían como nosotros, ¿eh? Eran longevos, pero de verdad. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Fijaos cómo Adán vive 930 años, no llega a los 1000 años. Y yo no sé si recordáis cómo cuando entra el pecado hay una frase que lapida claramente lo que le sucedería a Adán. Y es que él no viviría más allá de un día. Le dice, ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si comían del fruto morirían en aquel día. ¿Qué querría decir? ¿Que Adán y Eva iban a morir al mismo instante de comer el fruto? No sucedió eso. ¿A qué hacía referencia? Pues hemos de buscar los otros textos donde nos dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Le estaba haciendo referencia que no llegaría a los 1000 años. Cuesta entender para algunos esto, pero es la conclusión que aparece de todos los textos. Y esto nos sirve una vez más para entender también el porqué del 7
y del 6 y tantos números más que aparecen en la Biblia relacionados también con la creación y con tantas otras cosas más, como hasta el fin del mundo. El 7 como el momento culminante. ¿Para qué? Ya lo hemos tratado tantas veces. Si no lo sabéis, mirad los temas. Pero aquí 930 años y muere. ¿Y qué más sucede? Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Ya os podéis ir imaginando qué cantidad de personas iban surgiendo en este mundo en tan solo 2-3 generaciones. Con tantos años que vivían y la cantidad de hijos que podían llegar a tener. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Fijaos que vivió un poco menos que su padre, 912 años. Él también muere. ¿Pero qué extraemos de todo esto? Pues vayamos a Patriarcas y Profetas, el libro de Ellen White, que vale la pena que tengáis mientras vais leyendo todo el texto bíblico en el Antiguo Testamento. Os ayudará a comprender muchas más cosas, porque ya veis, leemos rápidamente a veces y hay detalles que no captamos. Y una vez más, como no somos antediluvianos con una mente prodigiosa, sino más bien todo lo contrario, necesitamos que el Señor nos muestre cosas muy claras, porque si no, a veces no nos enteramos de muchas cosas. Y vayamos donde lo dejamos también. Vamos a iniciar el capítulo 6, donde habla de Set y Enoc. Hoy vamos a ver hasta Set. El próximo día, si Dios quiere, trataremos ya sobre Enoc. Y este Enoc ya no es el que hemos visto en la lectura, que era hijo de Caín, sino el Enoc que venía de parte divina, del linaje divino. Hoy vamos a entender cosas muy interesantes y muy vitales. La lectura empieza así. Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. ¿Os dais cuenta? Ya está hablando de un linaje también que debería tener en sí la parte espiritual, heredero de la primogenitura, de la preeminencia. El nombre dado a este hijo, Set, significa señalado o compensación, pues dijo la madre, Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Es como aparece en Génesis 4:25. Fijaos que dice otra simiente, descendencia, con lo cual también este a su vez tendría descendencia, sería una línea genealógica que debía recibir la primogenitura espiritual. Una vez más, volvemos al concepto donde transmitimos ya en la anterior conferencia. Una línea genealógica de la cual debía surgir el Mesías. Si olvidamos eso, seguimos sin entender absolutamente nada de por qué el Señor del Antiguo Testamento debía marcar pautas tan contundentes. Nos estamos jugando la salvación todos. Set aventajaba en estatura a Caín y Abel. Era más alto que Caín y Abel, nos dice. Y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Iba por el mismo camino que Abel. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Por tanto, ¿cuál era su tendencia natural? Al pecado, como todo el mundo. Acerca de la creación de Adán se dice, a la semejanza de Dios lo hizo. Pero el hombre después de la caída engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Es lo que antes os decía, que aparece en Génesis 5, 1 y 3. En tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Pero recibió también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia. Por tanto, estaba instruido en que aparecería el Redentor, Jesús, el Mesías. ¿Y de la justicia? ¿Y la justicia qué es? Pues una ley que se aplica.
conocerla, aceptarla, vivirla, compartirla, aplicarla. Mediante la gracia divina, sirvió y honró a Dios, y trabajó, como Abel lo hubiera hecho, de haber vivido, por cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas a reverenciar y obedecer a su Creador. A esto se iba a dedicar, a encauzar las mentes hacia el bien, hacia Dios. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Génesis 4:26. Los fieles habían adorado a Dios antes, pero a medida que aumentaba el número de los seres humanos, se hacía más visible la distinción entre las dos clases en que se dividían. Fijaos cómo nos va aclarando el panorama. Había franca lealtad hacia Dios de parte de una clase, así como desprecio y desobediencia de parte de la otra. ¿Os dais cuenta? La humanidad dividida en dos. Como siempre, los que prefieren el bien y los que prefieren no seguir a Dios precisamente, sino el mal. Antes de la caída, nuestros primeros padres habían guardado el sábado que había sido instituido en el Edén. A ver si esto va quedando claro como conceptos para muchos, que creen que el sábado fue dado a los judíos precisamente en el monte Sinaí, y que a partir de allí es una cosa para judíos y que se acabó cuando Cristo muere en la cruz, resucita en domingo y a partir de entonces se acabó el sábado y hay que guardar el domingo, porque el sábado quedó para los judíos. Señores, no digamos tonterías. En la creación Dios santifica el sábado y lo santifica es que lo aparta para un uso santo. ¿Y a quién se lo iba a dar? Pues a Adán y Eva. ¿Y Adán y Eva no harían caso en guardar el sábado de Dios si son salidos de su mano? ¿Os dais cuenta? Qué fácil es, yendo a los textos bíblicos, saber cuál era el plan de Dios para la humanidad, sobre todo respecto al sábado. El sábado nos marca el inicio en la creación y debía durar no solo en la época de Adán y Eva, sino en todos sus descendientes. Y al final, en el Sinaí, el Señor tiene que recordarles, después de 400 años de esclavitud, a su pueblo, que debían guardar el sábado, porque en la esclavitud eso no era posible. Y ya se iba alejando de sus mentes ese concepto. Dios tuvo que decir, acuérdate de guardar el sábado. ¿Y qué sucedió? El sábado siguió durante todas las épocas hasta llegar a Jesús. Él mismo guardó el sábado y los apóstoles, después de Cristo, también. Y eso debemos saberlo. Y nadie cambió el día de reposo por parte de Dios, sino que se cambió el sábado al domingo porque ya empezó a infiltrarse algo allí que ya venía de tiempos muy remotos, y ya lo veremos. Fijaos que nos habla, el sábado había sido instituido en el Edén, y después de su expulsión del paraíso, continuaron observándolo. Habían gustado los amargos frutos de la desobediencia y habían aprendido lo que tarde o temprano aprenderán todos aquellos que pisotean los mandamientos de Dios, a saber, que los preceptos divinos son sagrados e inmutables, y que la pena por la transgresión es ineludible. Conceptos claros, ¿verdad? Todos lo habéis entendido, ¿eh que sí? El sábado es por siempre, y el sábado forma parte de los 10 mandamientos, que son por siempre. Si tú lo transgredes sabiendo que debes guardarlo, no esperes obtener nada de salvación, porque estás desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y si transgredieres solo en un punto, eres culpable de todos, porque la ley es eso, una ley compuesta de muchas leyes, pero todas hacen un conjunto. Si transgredes o no transgredes el conjunto. ¿Vamos viendo lo que debemos hacer en nuestra vida? El sábado fue honrado por todos los hijos de Adán, que permanecieron leales a Dios. Por todos, ¿eh? Pero Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Bueno, ya empieza a marcar la diferencia. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso,
sin tomar en cuenta el mandamiento expreso de Jehová. Entonces, diseñaron una nueva forma de hacer la semana, su propio tiempo para el trabajo y el descanso. ¿Será que ya introdujeron un cambio en el día de reposo? El trabajo y el descanso. Ya no sería igual que lo que había estipulado Dios. 6 días de trabajo y el sábado reposo. Hubo una alteración. Alguien ya decidió cambiar el día de reposo. ¿Optaron por el domingo, quizás? ¿El primer día de la semana? Es para tener en cuenta, porque ¿de dónde surge el domingo como día de reposo? Ya seguiremos hablando de todo ello, Pero recordad que aunque vayamos al inicio de toda la cuestión con Roma y el día del sol y demás, de algún lugar surgió esto, ¿Lo estáis viendo? Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado, y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Fue el líder de todo esto, el iniciador de todo ello. Prefería encontrar todo lo mejor en la tierra para además, que no le faltara de nada. Eso sí, haciendo la suya, no la voluntad de Dios. Y toda la gran multitud que ha seguido por ese camino en este mundo ha tenido un caudillo, un líder. A veces podemos pensar en Satanás, pero Satanás utilizó a alguien, y fue a Caín. Y Caín tuvo la misericordia de Dios, no lo eliminó, para que cambiara, y aún y así lo que hizo fue generar aún más y más rebelión. Lo mismo que Satanás, igual, pero en la tierra. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. Confrontación directa de rebelión. Al homicidio cuya comisión iniciara Caín, fue el primer asesino, Lamec, su quinto descendiente, agregó la poligamia y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la venganza prometida a Caín una garantía de su propia salvaguardia. ¿Os dais cuenta? Fue el iniciador de la poligamia. Ada y Zila, sus 2 mujeres. Voluntad de Dios para nada. Y además unido a ese carácter de cínica jactancia. Si a Caín lo ha salvaguardado así, pues espera, ya vas a ver lo que hago yo por mí mismo. Abel había llevado una vida pastoral habitando en tiendas o cabañas, o sea, tabernáculos. El pueblo de Dios ya en tabernáculos. ¿Os suena de algo todo esto? Lo hemos ido tratando, Y los descendientes de Set hicieron lo mismo, y se consideraron peregrinos y advenedizos sobre la tierra, que buscaban una patria mejor, es a saber, la celestial, tal como escribe el apóstol Pablo en Hebreos 11, versículos 13 y 16. Por eso vivían en tabernáculos, se consideraban peregrinos y advenedizos en esta tierra. Durante algún tiempo, las 2 clases permanecieron separadas. Fijaos lo que nos está diciendo. Las 2 clases, los que seguían a Dios y los que estaban en rebelión, estaban separados. Esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente, los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set. Y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. ¿Os suena de algo todo esto? Una vez más, la historia se repite. En un principio, aquí dice que sí, que todos estaban bien, los hijos de Dios, pero los que venían como descendientes de Caín empiezan a querer estar con ellos
¿Y ellos qué hacen? Por querer servir a Dios, se tienen que ir de allí, porque la presión sobre ellos era tremenda y para nada buena. ¿Y qué hacen? Dejan las zonas habitables más sencillas, más fáciles, y van a las montañas para no estar cerca de la contaminación del pecado y de los pecadores, por supuesto. ¿Y qué deberá hacer en el pueblo de Dios en el último tiempo? ¿Qué debería estar haciendo ya el pueblo de Dios desde hace tiempo? Pues vivir en las montañas para poder estar en mucha mejor comunión con Dios y no estar teniendo todo el rato las tentaciones que pueden haber en las ciudades, aparte de todas las otras cuestiones. Las historias no están escritas en la Biblia porque sí. Tienen siempre una enseñanza, especialmente para los que han alcanzado los fines de los siglos. Y Ellen White nos hace una descripción muy clara de lo que aconteció. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Fijaos la importancia, ¿eh? Separados se podían mantener puros. ¿Pero qué pasó? Pero con el transcurso del tiempo, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Ellos mismos fueron cediendo, fueron descendiendo hacia los valles. Y eso quería decir también un descenso espiritual, ¿eh? Esta asociación produjo los peores resultados. Vieron, y atención a lo que ahora vamos a ver, para no malinterpretar los textos, sino poder aclarar conceptos que son vitales y que ya mostramos en el tema de los antediluvianos. Pero ahora va a quedar con una claridad meridiana para todo aquel que quiera conocer la verdad y dejarse de falsas interpretaciones que llevan a conceptos totalmente erróneos. Mirad lo que dice aquí. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Os suena este texto, verdad? De Génesis 6:2. Y algunos dicen, uy, los hijos de Dios eran los ángeles. Y los ángeles que cayeron en rebelión vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y fueron y tuvieron sexo con ellas y nacieron los gigantes de la tierra. Los Nephilim, ¿sí? ¿Es eso? Vamos a ver lo que realmente quiere decir este texto. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor aliándose con ellas en matrimonio. Los hijos de Dios aquí no hace referencia a los ángeles, sino a los descendientes de Set, que seguían siendo hijos de Dios por fe, por convicción. Pero se dejaron llevar por los sentidos. Y se ve que sus mujeres no les parecían tan hermosas como las otras. Seguramente porque unas iban muy bien ataviadas, provocando mucho más que las otras, y muy bien ataviadas entre comillas. Porque hermosas deberían serlo todas, prácticamente, salidas todas de la mano de Dios hacía poco. Pero claro, depende cómo se presente alguien, cambia mucho su aspecto, ¿no? Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor aliándose con ellas en matrimonio. No solo las miraban, hicieron alianza en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y santo. Halagos delante de ellos, claro, eso los halagaba, ¿eh? Pues ya veis cómo terminó el tema. ¿Os habéis dado cuenta que esto es un proceso que se repite durante el Antiguo Testamento? Que el pueblo de Dios ve a las otras mujeres que no son de su pueblo, que van mucho más ornamentadas y en tantos aspectos, y quedan cautivados y se van tras los dioses paganos, los dioses que no son Dios. ¿Y qué sucede con el pueblo de Dios de la actualidad? Tantísimas veces lo mismo. Gente que se aparta de la fe por, oh, es que es tan bella. Bueno, puede ser también al revés, ¿eh? Porque eso también se puede dar. Pero evidentemente
Los hombres tenemos esa tendencia sansonil, ¿me entendéis? Oh, una gran mujer, qué bella, pues ala, por ella. Y da igual si cree esto o cree lo otro. Y te lleva a la perdición. Bueno, pues nunca aprendemos lecciones, parece ser esta humanidad, ¿eh? Mirad qué más nos va diciendo ahora. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín, tal como dice Judas 11. Fijaron su atención en la prosperidad y el gozo terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor. A los hombres no les pareció tener a Dios en su noticia. Se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Por tanto, Dios los entregó a una mente depravada. Esto también lo escribe Pablo en Romanos 1, versículos 21 y 28. El pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. El linaje del pueblo de Dios estaba desapareciendo. La simiente de la mujer, de la cual debía surgir el Mesías, estaba quedando eliminada, porque Satanás lo había hecho muy bien, ganando a través de los sentidos a ese pueblo de Dios. ¿No hace lo mismo ahora? Estar bien, cómodos, gozos terrenales y los mandamientos de Dios pisoteados. No te juntes con lo que no toca. Si lo haces, quedarás entenebrecido. Lo mismo de antes. Los seres humanos no cambiamos. Y el pecado se extendió por toda la tierra, dice como una lepra mortal. ¿Qué iba a pasar con el pueblo de Dios? Si quedaba eliminado totalmente, el Mesías no nacía. Una vez más, vamos a lo mismo. No habría salvación para nadie. Satanás habría vencido. Adán vivió casi 1000 años entre los hombres, como testigo de los resultados del pecado. Con toda fidelidad trató de poner coto a la corriente del mal. Fijaos que Adán no se retiró a un lugar apartado, sino que lo que hacía era ser testigo de los resultados del pecado. Ya lo vio con sus propios hijos. Pero él vivió tantos años que vio varias generaciones. ¿Y qué hacía? ¿Estarse quieto? ¿Ver cómo todo pasaba y él no decía nada? No. Con toda fidelidad trató de poner coto a la corriente del mal, se interpuso, clamó para que esto no sucediera, enseñaba. Y mirad qué dice. Se le había ordenado instruir a su descendencia en el camino del Señor, y cuidadosamente atesoró lo que Dios le había revelado y lo repetía a las generaciones que se sucedían. O sea, era el típico abuelo que va contando lo de sus ancestros, pero en este caso no lo de antes de él solo, sino todo el plan de Dios, desde el origen de todo hasta lo que aconteció después, lo que él vivió y lo que iba a ir aconteciendo, y les contaba, él sabía del Redentor, tuvo la promesa que vendría el Mesías, y ponía con todo ello un punto para que el mal no avanzara, pero ¿fue suficiente? Vamos a ver cómo no. Y de hecho ya lo estamos viendo, ¿no? Cuando nos dice que el pueblo de Dios ya se juntó con quien no tocaba. Mirad qué más nos dice la lectura. A sus hijos y a sus nietos, hasta la 9ª generación, pudo describir Adán el estado santo y feliz del hombre en el paraíso, y repitiéndoles la historia de su caída, les refirió los sufrimientos mediante los cuales Dios le había enseñado la necesidad de adherirse estrictamente a su ley y les explicó las misericordiosas medidas tomadas para su salvación. Les decía todo lo que había, la situación, y que siguieran la ley de Dios estrictamente, porque de lo contrario se iban a perder. Pero habían medidas tomadas para su salvación. Debía venir el Mesías, por eso debían permanecer firmes, porque de su linaje saldría. Pero solo unos pocos prestaron atención a sus palabras. A menudo le hacían amargos reproches por el pecado que había traído tanto dolor a sus descendientes. ¿Os imagináis esta vida de Adán? ¿Os lo imagináis?
él queriendo poner freno a la maldad, porque él era consciente de su culpa y no quería que Satanás venciera, destruyendo a todo el linaje que salió de él, fueran para un lado o para otro. ¿Y qué pasaba? Solo unos pocos le hacían caso. Y además, los otros que hacían, y eran mayoría, le hacían amargos reproches por el pecado que había traído tanto dolor a sus descendientes. Ah, tú hablas mucho, ¿no? Y por culpa tuya estamos así. La culpa de que el mal esté aquí y haya pecado y desgracias y muertes es tuya por haber pecado. Y así se escudaban en sus propios pecados, echándole la culpa directamente a Adán. Y en parte había una razón. Adán, es cierto, había transgredido, pero él se arrepintió de todo corazón. Ellos deberían haber aprendido la lección para no seguir ese camino. Y en cambio se escudaban para seguir haciendo el mal. Qué fácil es decir, es por culpa tuya. La de Adán fue una vida de tristeza, humildad y contrición. ¿Os imagináis 930 años así? Cuando salió del Edén, la idea de que tendría que morir le hacía estremecerse de terror, porque él sabía que debía morir. Conoció por primera vez la realidad de la muerte en la familia humana cuando Caín, su primogénito, asesinó a su hermano. ¿Os imagináis esos momentos para Adán? Ser consciente de que eso había sucedido por culpa de su propia transgresión. Lleno del más agudo remordimiento por su propio pecado y doblemente acongojado por la muerte de Abel y el rechazamiento de Caín, Adán estaba abrumado por la angustia. Veía como por doquiera se esparcía la corrupción que iba a causar finalmente la destrucción del mundo mediante un diluvio. Y a pesar de que la sentencia de muerte pronunciada sobre él por su hacedor le había parecido terrible al principio, eso de tener que morir, después de presenciar durante casi 1000 años los resultados del pecado, Adán llegó a considerar como una misericordia el que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y dolor. ¿Cómo tuvo que cambiar el planteamiento de su vida el pobre Adán? De estar en manos de Dios plenamente a pasar a la desgracia del pecado, pero no solo la suya, sino de sus descendientes, y ver cómo además no le hacían caso, solo unos pocos. ¡Qué vida! 930 años, de los cuales tantos en esa situación. Ver que no querían cambiar y que se iban directos a la destrucción. ¡Qué vida de sufrimiento, desde luego! Una misericordia, llegó a pensar, que me muera, es una misericordia de Dios. Qué agotado debería quedar. Pero será salvo, ¿lo sabéis? Adán será salvo porque se arrepintió de corazón e hizo todo lo posible para atajar el mal. Pero nosotros no tendremos excusa. Si sabemos la verdad, la debemos seguir. De lo contrario, vamos a ser destruidos también y por siempre. No obstante, la iniquidad del mundo antediluviano, esa época no fue, como a menudo se ha supuesto, una era de ignorancia y barbarie. Fijaos, porque ahora nos va a describir el mundo antediluviano como era, ¿eh? Estuvimos tratando de ello en los temas de los antediluvianos, pues aquí nos lo dice de un modo muy resumido, pero impresionante. Nada de ignorancia y barbarie, ¿eh? Nada de eso. Los hombres tuvieron oportunidad de alcanzar un alto desarrollo moral e intelectual. Poseían gran fuerza física y mental, y sus ventajas para adquirir conocimientos religiosos y científicos eran incomparables. Es un error suponer que, porque vivían muchos años, sus mentes alcanzaban tarde su madurez, como buscando una proporción con nuestros tiempos, ¿no? Sus facultades mentales se desarrollaban temprano, y los que abrigaban el temor de Dios y vivían en armonía con su voluntad, continuaban aumentando en conocimiento y en sabiduría durante toda su vida. Vaya capacidad tenían en todo, y les sirvió, evidentemente que sí, si se dedicaban al bien. Pero ¿os imagináis si se dedicaban al mal? El mismo potencial
pero al revés. Si pudieran compararse con los antediluvianos de la misma edad, los más ilustres eruditos de nuestros tiempos parecerían muy inferiores en vigor mental y físico. A medida que se acortó la vida del hombre y disminuyó su vigor físico, también se aminoró su capacidad mental. O sea, piltrafas cada vez más, en todos los sentidos, ¿eh? Todo lo contrario a la teoría de la evolución. De ser nada pasas a ser una preciosidad, un genio, cuando la Biblia es clara. De ser perfecto pasas a ser un birria. ¿Qué diferencia, eh? Satanás quiere que nos pensemos que somos como dioses y somos unos piltrafillas. Y nos acercamos a Dios y podemos crecer en todos esos aspectos aún, o vamos listos. Hoy día hay hombres que dedican al estudio un periodo de 20 a 50 años y el mundo se llena de admiración por sus éxitos. Pero qué limitados son estos triunfos cuando se los compara con los de aquellos hombres cuyo vigor físico y mental se desarrollaba durante siglos. Se vivían casi 1000 años. Eran enormes en altura, en fuerza, en intelecto. ¿Cómo nos vamos a comparar en ellos en lo que podemos conseguir nosotros? Y ahora añade, es verdad que los hombres de los tiempos modernos tienen el beneficio del conocimiento alcanzado por sus predecesores. Los genios que proyectaron, estudiaron y escribieron han legado sus trabajos a quienes les han seguido. Pero aún en este respecto, y en lo que concierne meramente a los conocimientos humanos, cuán superiores fueron las ventajas de los hombres de aquella edad antigua. Tuvieron entre ellos durante siglos aquel que Dios había formado según su propia imagen, a quien el Creador mismo declaró bueno, el hombre a quien Dios había instruido en toda sabiduría del mundo material. Tenían a Adán con ellos. Durante tanto tiempo, Adán, el hombre más instruido directamente de la mano de Dios, en todos los niveles, estaba con ellos. ¿Os dais cuenta de la capacidad de conocimiento que les pudo transmitir también? ¿En todos los niveles? Adán había aprendido del Creador la historia de la creación. ¿Por qué? Porque él no la presenció. Él, cuando fue creado, hacía unos días que se estaba creando el mundo y la vida en él. Entonces, no lo vio, pero Dios se lo contó todo, se lo mostró. Él mismo había presenciado los acontecimientos de 9 siglos y comunicó sus conocimientos a sus descendientes. Los antediluvianos no tenían libros ni anales escritos. Atención a esto, ¿eh? No tenían libros ni anales escritos, en nada, ni en tablillas ni en historias. No les hacía falta. Fijaos lo que nos dice aquí. Pero con su gran vigor mental y físico disponían de una memoria poderosa que les permitía comprender y retener lo que se les comunicaba, para transmitirlo después con toda precisión a sus descendientes. Memoria fotográfica. Memoria que captaba absolutamente cada palabra y detalle y eran capaces de reproducirlo como si fuera una grabación. Impresionante. Vaya comparativa con lo tarugos que somos ahora. Durante varios siglos hubo 7 generaciones que vivieron contemporáneamente y tuvieron la oportunidad de consultarse para aprovechar cada una los conocimientos y la experiencia de las demás. ¿Os imagináis lo que podía ser esto? Una fuente de conocimiento continua, que en la parte positiva sería genial, en la parte negativa podría ser atroz. Pero los conocimientos seguían y seguían transmitiéndose con una perfección absoluta, fueran para bien o para mal. Pero también, cómo no, la ciencia. Las ventajas que gozaron los hombres de aquellos tiempos para obtener un conocimiento de Dios por el estudio de su obra no han sido igualadas desde entonces.
lejos de ser una era de tinieblas religiosas, fue una edad de grandes luces. Sí, esto hay que matizarlo bien, ¿eh? No estaban en tinieblas espirituales. Ellos sabían lo que había de verdad, en gran cantidad de luz. No era como en la Edad Media, la Edad Oscura, ni mucho menos. Nada que ver con ello. Todo el mundo tuvo la oportunidad de recibir instrucción de Adán. Todo el mundo, ¿eh? Y los que temían al Señor tuvieron también a Cristo y a los ángeles por maestros. ¿Os dais cuenta de esto? Cristo y los ángeles también podían intervenir entre ellos, dando conocimiento. Y tuvieron un silencioso testimonio de la verdad en el huerto de Dios, que durante siglos permaneció entre los hombres. Está hablando del jardín del Edén. Ellos fueron expulsados, Adán y Eva, del jardín del Edén. Pero el jardín del Edén seguía estando allí. ¿Y qué indicaba el jardín del Edén? Pues que cualquier persona que estuviera en cualquier lado del mundo antediluviano sabía que existía, sabía lo que había pasado en él y podían ir a verlo, o lo podían ver si estaban cerca, porque seguía estando allí. Por tanto, no había duda de que Dios existía, que había una rebelión por parte de Satanás y que había sucedido todo lo que había sucedido. Por eso no había ignorancia espiritual en este campo. Era imposible, no podían haber ateos. Tenían la prueba allí mismo. Y así durante siglos. ¿Pero qué pasó? A la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios. Y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. ¿Dónde? A la puerta del paraíso, donde habían los querubines con la espada encendida. Lo que veis más o menos representado a mi espalda. Son expulsados del paraíso, quedan querubines, la espada encendida, revolteando. Y allí van ellos, después, los adoradores de Dios, ante esa puerta, ante lo que veían, aún allí, para alabar al Señor. No podían haber ateos. Tenían los ángeles allí delante y la espada encendida, revoloteando. ¿Cómo podían haber ateos viendo eso? Era imposible. Allí era donde Caín y Abel habían llevado sus sacrificios y Dios había condescendido a comunicarse con ellos. Allí, en la entrada, pero fuera. El escepticismo no podía negar la existencia del Edén mientras estaba a la vista, con su entrada vedada por los ángeles custodios. El orden de la creación, el objeto del huerto, la historia de sus dos árboles tan estrechamente ligados al destino del hombre, el del conocimiento del bien y del mal, el de la vida, eran hechos indiscutibles, y la existencia y suprema autoridad de Dios, la vigencia de su ley, eran verdades que nadie pudo poner en tela de juicio mientras Adán vivía. ¿Quién iba a decir que eso era mentira si Adán estaba allí aún? ¿Y el paraíso? A pesar de la iniquidad que prevalecía, había un número de hombres santos, ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios, que vivían en compañerismo con el cielo. Y esto sorprende. ¿Cómo puede ser que, viendo lo que veían, siguieran en el mal y no cesaran de él, sino que iba en aumento? Es casi incomprensible, ¿verdad? Pero es tan incomprensible como que Jesús se mostrara como el Mesías, haciendo milagros, diciendo todo lo que decía, profetizando y viendo cómo todo se ha cumplido, y ya en los tiempos de Cristo lo rechazaron como a tal. Y ahora, con todo lo relatado, con todas las evidencias, y se sigue rechazando. ¿Cabe esto en la cabeza? Es casi incomprensible, ¿verdad? Qué locura la de la maldad y del pecado, que es capaz de hacer distorsionar hasta la mismísima realidad para no aceptar la verdad. Es una hipnosis impresionante. Pero había algunos que vivían en compañerismo con el cielo. Aún había un número de hombres santos. Eran hombres de poderoso intelecto, que habían realizado obras admirables. Tenían una santa y gran misión, a saber, desarrollar un carácter justo
y enseñar una lección de piedad, no solo a los hombres de su tiempo, sino también a las generaciones futuras. Solo algunos de los más destacados se mencionan en las Escrituras, pero a través de todos los tiempos, Dios tuvo testigos fieles y adoradores sinceros. A través de todos los tiempos, el Señor ha preservado personas que le han servido. Quizás algunos no en la plena verdad, porque con el transcurso del tiempo mucha se perdió, pero eran firmes en su convicción, tenían fe, y con lo que sabían avanzaban y querían seguir a Dios. Y el Señor los ha preservado, siempre. Otros incluso que no han sabido nada del auténtico Dios, pero que también han andado en conformidad a su conciencia, y Dios también los tiene como siervos suyos. Pero aquí hay algo muy importante. Hubo un linaje, una línea de la simiente de la mujer de Eva. Se iba a transmitir a través de Set. Set tendría sus descendientes. ¿Y Satanás qué procuró? Si no los podía eliminar, tenía que vencerlos con artilugios, con artimañas, mejor dicho, para que fueran sucumbiendo, se mezclaran con los otros que prefirieron seguir los caminos de Satanás en vez de los de Dios. Y así los fue destruyendo a todos. Pero aún quedaron algunos, quedó un remanente, un residuo, y Dios pudo utilizarlo hasta llegar al diluvio universal. Y después la historia siguió, pero una vez más, con una línea pequeña de personas que querían seguir a Dios y otros muchos que no. Y todo eso nos ayudará a comprender los misterios de Babilonia. Y nos ayudará a comprender el por qué en la Biblia Dios tuvo que decir punto y final con el diluvio. Pero Dios posteriormente tuvo que seguir diciendo punto y final para que su linaje siguiera. Y a muchos tuvo que dejarlos por el camino, cortándolos, porque de lo contrario no nacería nuestro Salvador, el Redentor del mundo, quien nos iba a dar la vida eterna por su muerte, la muerte que todos deberíamos haber pasado, pero solo Él nos podía dar la vida. Él vino sin tendencia al pecado, pero podía pecar como Adán en un principio, no como el resto de los humanos, y no pecó. Y gracias a su sacrificio podemos ser todos salvos. ¿Queremos ser salvos? Eso es otra cuestión, pero Dios sí lo quiere. Y por eso nos instruye tanto, para que podamos seguirlo hasta el fin. Y de paso ir avisando a todos los demás, porque de lo contrario muchos se van a quedar con las ganas de poder ser salvos. Ellos tenían una misión, nosotros también. Ellos debían dar el mensaje de salvación al mundo, nosotros también. Han pasado los años, pero el mensaje sigue siendo el de salvación por parte de nuestro Mesías. Y que Jesús aparecería. Ellos anunciaban una primera vez, pero también vemos en los escritos bíblicos que habría una segunda. Y nosotros hemos de seguir predicando lo mismo. Jesús ya apareció y Jesús volverá en breve. En 2031 viene nuestro Señor, cuando se cumplan los 6000 años de historia y empiece el milenio, conocido con el 7, que nos va a llevar a la salvación. Hemos visto algo sobre esos personajes. Hemos visto algo sobre Set. Seguiremos con Enoc. E iremos entendiendo, y creo que ya vais captando, cómo hubo un gran conocimiento en el mundo antediluviano, para el bien y para el mal. Pero alguien introdujo ese conocimiento en el arca de Noé. Y alguien lo pasó a las generaciones posteriores. Unos para bien y otros para mal. Hemos visto cómo habían roto el tiempo de descanso y de programa laboral que el Señor les había dicho. Hicieron un cambio. Después del diluvio, ¿qué pasó? Pues ya lo iremos viendo. Pero todo eso tiene que ver de lleno con los misterios de Babilonia, con las sociedades secretas y con alguien más que reside en una ciudad que la llaman
santa. Y no me refiero solo a Jerusalén, a otra que está en Europa y que ha mamado directamente de los misterios de Babilonia y que ha dado de beber a sus hijas lo mismo que ellos tienen y que aún permanece. Que Dios nos ayude a seguir destapando la verdad. Pero debemos conocer cuáles son esos misterios de Babilonia. Y si estamos en Babilonia, una vez los conozcamos, salgamos de allí corriendo. Dios nos quiere salvos. Maranata 2031. Próximamente la cuarta parte.